El gobierno de Malasia pidió ayuda al FBI para recuperar la información que el capitán del avión desaparecido borró de su simulador de vuelos el pasado 3 de febrero. Mientras tanto, se daba a conocer que un radar tailandés detectó un avión desconocido que volaba en sentido contrario a la ruta del MH370 minutos después que este perdiera contacto con la torre de control. Unos dicen que no es raro borrar datos de una memoria digital porque así es como se gana espacio para seguir usándola, pero otros creen que en vista de los acontecimientos se trata de una acción sospechosa ocurrida un mes antes de la desaparición del vuelo. Las investigaciones se concentran en el capitán de la nave, Zahari Ahmad Shah, y en el copiloto Farid Hamid. El gobierno malayo dijo que mientras no haya evidencias de lo contrario, las 239 personas a bordo del avión siguen siendo inocentes, pero ha pedido expedientes de cada uno de los pasajeros a las autoridades de sus respectivos países. Algunas de las últimas novedades, pero pasamos al capítulo del análisis y para eso tenemos el placer de contar con un hombre que nos ha llevado de la mano a un territorio que después es seguido en muchísimos medios de comunicación. El señor Oscar García es el presidente de Interflight Global Corporation y es un hombre que ha piloteado durante mucho tiempo aviones de gran porte, incluyendo en muchísimas ocasiones en esta misma ruta el Boeing 777. Señor, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Estamos frente a lo que es la cabina de un 777 y al mismo tiempo el equivalente a lo que sería un simulador. ¿Es habitual que un piloto tenga un simulador en su casa? No es habitual, Pedro. Y además este simulador, si ustedes observan los vídeos que han salido, es una réplica exacta del panel del capitán de este avión. Ahora vamos a averiguar qué capacidades tecnológicas tenía ese simulador. Nuestro análisis inicial de mi empresa nos dice que el simulador tenía capacidad de simular rutas y información exactamente igual que la del avión. O sea que perfectamente podría haberse establecido un plan que ninguno de nosotros sabe todavía, que llevara a que no fue algo decidido a último momento, me muevo en tal dirección o tal otra, sino que llevara semanas o quién sabe si meses de estar organizándose en la mente si fue del piloto. Correcto, y hay un factor a mí como piloto y con experiencia en este tipo de avión que me llama la atención. Un piloto tiene acceso en la propia línea aérea a simuladores igual que este piloto tenía, incluso más avanzados, sin ninguna restricción. La aerolínea da la bienvenida a pilotos que quieren esforzarse más, entender más el avión. Por tanto, un piloto tan experimentado, ¿por qué no recurre a los recursos de la aerolínea y debe tener una máquina igual en su propia casa? No quiere llegar a ninguna conclusión, pero sí que nos está diciendo algo, no es común. Hay dos pasillos que se están tomando en consideración como los principales sospechosos de haber sido recorridos por el avión, hacia el sur, hacia el norte. ¿Cuál es la diferencia, además de lo obvio que son puntos cardinales opuestos? Exacto. En la ruta hacia el sur, los últimos radares nos indican que podía haber seguido incluso si los pilotos estuvieran incapacitados. Esa ruta, desgraciadamente, es muy amplia y nos podría tomar semanas o meses encontrar los restos del avión. La ruta norte es más complicada, y es más complicada porque sí hay acceso radar de los países que se sobrevuelan. Y en ese caso nos surge otra incómoda realidad, que es que la hipótesis y la posibilidad de un derribo hay que considerarla. De un derribo está hablando. Esa posibilidad que en un momento fue real, Rusia en su momento derribó un avión de Korean Airlines y mató a todos los que estaban dentro porque había entrado en su espacio aéreo. ¿Podría ser considerada una posibilidad entonces con uno de los países en la trayectoria, como por ejemplo China? Es una hipótesis que no se puede descartar. Ciertos países que pudo sobrevolar este avión en la ruta norte se conocen por su hostilidad a señales de radar no identificadas, lo cual nos pone, como hemos hablado antes, Pedro, en una situación de seguridad internacional que, si confirmamos que fue en esa dirección, va a traer muchas consecuencias al transporte aéreo internacional. Supongamos por un instante que todo se desarrolló dentro de una cabina como esta, que no hubo participación de otros integrantes de la tripulación o pasajeros. Una posibilidad, si fue el piloto o el copiloto, tal vez esperar que el otro saliera por alguna razón, pero normalmente no se sale cuando se lleva tan poco tiempo de vuelo, ¿correcto? Es correcto. Sin embargo, hay muchas maneras, y prefiero a lo mejor no explicarlas en detalle en público, hay muchas maneras donde un piloto puede incapacitar al otro. Desgraciadamente es una realidad.
En una aerolínea de este tipo, ¿se puede entrar armado siendo piloto o copiloto? Que yo sepa, no en Malasia. Algunos países sí permiten un piloto armado. Que yo entienda, hasta hoy en Malasia no es posible. Respetando el hecho que dice que no quiere entrar en detalles de formas de incapacitar, perfectamente podría haber ocurrido que uno de los dos decide tomar una acción y el otro puede haber quedado muerto mientras el otro seguía. No se necesitan dos para poder pilotear el avión. Es correcto. Todas las maniobras, un solo piloto con las pantallas que ustedes ven pueden desviar un avión muy precisamente, y esto es lo que nos preocupa del simulador y de la información que puede estar en él. Las coordenadas y la precisión con la que este avión puede llevarse a un lugar no autorizado es increíble, de día, de noche, con luces o sin luces. Estas computadoras que ustedes ven aquí son capaces de llevar este avión, aterrizar y pararlo en el suelo automáticamente. Necesitamos, y esta es la última pregunta y es muy específica en términos técnicos, una longitud de aproximadamente 6.500, 7.000 pies para que pudiera aterrizar, si esa era la intención. Para aterrizar simplemente menos, 3.000, 4.000 pies, pero lo cual quería decir que el avión no puede salir. Para aterrizar y salir de nuevo, 7.000 pies es la distancia mínima de este tipo de avión. Porque por razones obvias de lo que representa el funcionamiento de esa máquina, despegar requiere un esfuerzo muy superior para la máquina que aterrizar. Correcto, y además hubiera requerido un equipo en tierra de entre 5 y 10 personas expertas en este avión. No es como poner gasolina a un auto y seguir. Tratar a un avión para aterrizaje y despegue requiere un equipo técnico. Señor García, lo que aprendemos con usted de verdad es como Muchas estar gracias. en una universidad de aeronáutica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro, y debemos llegar al final de esta historia, puesto que el público viajero merece saber qué ha pasado. Por supuesto, y hay un capítulo que viene más adelante, que del que todavía no sabemos, que usted lo mencionó, que es la enorme repercusión que puede tener cuando se sepa en los cambios que se van a producir. Exactamente. Muchas gracias nuevamente. Gracias, buenas noches.